Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 11 de agosto. Terminamos ya la semana agostina, hoy día a trabajar con toda la semana completita. Obviamente la inseguridad del país sigue siendo un tema importante, sigue siendo una situación que obviamente crea la mayor crisis en el país y hay algunos hechos que sin duda ameritan analizarse. Uno de ellos es el reciente asesinato o homicidio del del magistrado de Cámara de San Miguel y su esposa, hecho ocurrido el pasado sábado, que llama a preguntarse qué está pasando, ¿no? Que ya empezaron los homicidios a autoridades del país o se trata de un hecho que no está relacionado con la persecución del crimen en el país. Eso por un lado. Por otro lado, hoy el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, inauguró lo que va a ser la policía comunitaria, desplegándola básicamente en San Salvador. Dos hechos importantes de analizar dentro de todo el contexto de inseguridad del país. Les presento inmediatamente a mis invitados. Francisco Beltrán Galindo, ex ministro de Seguridad Pública. Buenas noches, Chico. Buenas noches, Nacho. Un gran gusto estar acá con estos compañeros. También está con nosotros Carlos Rivas, pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional. Buenas noches, pastor. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Rodolfo Garay Pineda es director de Centros Penales, ex fiscal específico, etcétera, etcétera. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Es un asesinato de una autoridad de justicia ocurrido de forma cruel, aparentemente con arma blanca. Fue asesinado el magistrado de Cámara y su esposa en su residencia particular, y uno se pregunta si esto está marcado dentro de las detenciones que se hicieron hace 2 semanas atrás de un número importante de policías de San Miguel y también de empleados del Poder Judicial, entre ellos 2 jueces y algunos secretarios de juzgado. Recordemos que fue una captura amplia de 127 personas, la mayoría de la zona oriental del país. ¿Está este hecho marcado en esto? Es lo que uno se pregunta, pero también se pregunta si esto va a marcar el inicio, puede marcar el inicio de una nueva etapa de otro grado de violencia en la cual se esté atacando a autoridades del Poder Judicial. Es la pregunta que todos quizás no estamos haciendo. Chico, ¿qué piensas tú de esto? ¿Es un caso digno de analizar detenidamente y de darle seguimiento? Definitivamente que sí, Nacho. El caso es de alta relevancia por todo lo que tú ya mencionabas. Las personalidades, es decir, el magistrado de Cámara, el hecho de la zona oriental, lo que ha sucedido con la acción del fiscal. Entiendo que la Corte Plena había ya suspendido a estos magistrados. Esta es una Cámara que desde hace varios meses, estoy hablando varios meses, inclusive han habido titulares ya de que iba a ser investigada por una serie de fallos que parecieran que eran contra la ley, es decir, favoreciendo determinados agentes que tenían que ver con estructuras delincuenciales del Oriente. Uno lo primero que puede pensar es que está relacionado con eso. Obviamente las hipótesis que podemos hacer son varias y muchas, todas especulativas porque no tenemos información, pero claro, puede ser desde un mero incidente de una discusión con alguien que los mata, pero las características de lo que pasa, que el carro aparece varios kilómetros fuera de su casa, los 2 ellos muertos, que estaban suspendidos, es decir, uno puede pensar que algo sucedió, él dijo algo, él actuó de alguna manera que generó esa reacción de quien haya sido, no lo sabemos. No sé si la memoria me engaña, pero no recuerdo desde tiempos de guerra o los años iniciales de posguerra un hecho así, que de esa naturaleza. Lo que pasa, Nacho, es que en la guerra había una especie de código que se respetó bastante bien, hubieron algunos fallos en el código, pero fundamentalmente era no nos metemos con las autoridades. Aun cuando murió, fue asesinado un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por eso te digo, Guerrero, es decir, el código funcionaba. Ya. Hubieron excepciones, es decir, también se metieron a la imprenta, creo que de Joaquín Villalobos, es decir,
Hubieron algunas excepciones, secuestraron a la hija del ingeniero Duarte, pero en términos generales, en los 12 años de guerra hubo un código que se respetó bastante, y era no meterse con los familiares de los combatientes, no atacar a los combatientes como víctimas civiles, sino como víctimas militares, y eso funcionó más o menos. Terminado el conflicto, los códigos desaparecen, pues ya no hay quien haga valer los Pero códigos. no se había dado. Que yo recuerde, no se había dado. No se había dado. No, pero vamos a ver. Han habido muertes claramente por problemas de dinero, muertes que se publican y se quedan allí como que era un homicidio más. Pero claramente uno puede ver que no son homicidios más. Me acuerdo que mataron en su casa, frente a su jardín, a un señor que era, no, a un señor que era traficante de remesas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. O sea que sí han habido esas cosas, no a este nivel. Pero es que también el ataque de la Fiscalía, en este caso, también marca un precedente importantísimo. Ese operativo es de una magnitud que no se había visto no antes. lo habíamos visto antes. Estamos hablando de magistrados, jueces, secretarios, abogados, fiscales, policías, de una magnitud importante. Okay. Entonces, obviamente. Lo que yo quiero poner el tapete es que no recuerdo el asesinato, no sé si se puede calificar de magnicidio, el asesinato de una autoridad, que es un juez de categoría superior. No lo recuerdo. El único caso fue el asesinato del ex fiscal. Bueno, uno que fue muerto en tiempo de guerra y otro después, hace un par de 3 años atrás, pero ese fue por otro caso, aparentemente no estaba, digamos, ejerciendo como tal. En este caso era un magistrado de Cámara ejerciendo como tal, que fue asesinado en su casa. Vamos a ver lo que dijo hoy día el presidente de la República en torno a este caso y también un poco el padre Toño, que vamos a tratar, digamos, de entender también ese caso. Nosotros estamos... El mandatario salvadoreño se solidarizó esta mañana con la familia del magistrado Nicolás García y su esposa Teresa de García, ambos asesinados en su casa de habitación en el departamento de San Miguel. Aseguró que las autoridades policiales están investigando el crimen. Realmente es un hecho condenable. La reacción de la policía ha sido inmediata. Estamos investigando, hay varias hipótesis que yo no puedo compartirlas para no dañar la investigación, y además también comparto la opinión de la Corte Suprema de Justicia de que tienen que tomar medidas para garantizar mayor seguridad sobre los jueces. En otro tema, el mandatario espera que el padre Antonio Rodríguez, quien es procesado por los delitos de introducción de objetos prohibidos a los penales y agrupaciones ilícitas, tenga un juicio justo y a la brevedad posible. Espero de que todos los señalamientos que ahí están planteados pues se aclaren, ¿verdad? Y el padre Toño pueda recuperar su libertad o se le den algunas medidas que se le pueden aplicar dado el nivel de acusaciones que está haciendo contra él. En cuanto al tema del primer designado a la presidencia del país, Salvador Sánchez Serén, declinó responder si este puesto lo ostentará el dirigente del FMLN, José Luis Merino. Aseguró que no ha tenido tiempo para analizar quién será designado. Max Villalta para Tele2. Bueno, me interesa, digamos, mucho lo que dijo vamos a separar un poco lo del padre Toño para hablar un poco más adelante, pero lo que dijo en relación a la Corte Suprema de tomar medidas para jueces y magistrados. Aquí normalmente, a pesar del clima de violencia del país, los jueces y magistrados en su inmensa mayoría no tienen seguridad. Vamos a entrar en una nueva etapa donde habría que empezar a blindar a jueces y magistrados del país. Pastor o Rodolfo, ¿quién quiere empezar? Bueno, voy a tomar la palabra. Yo creo que esto no lo podemos analizar como un hecho aislado. Lo tenemos que analizar en su contexto pleno. Cada vez la realidad nos está demostrando que el fenómeno se va agravando cada vez más y que no podemos negar que el Estado es incapaz de proporcionarle seguridad a los ciudadanos.
porque aquellos que se consideraban invulnerables a la delincuencia están siendo vulnerables y nos están reflejando ese efecto de inseguridad que todos sentimos cada día. Me parece que la reacción institucional es muy blanda, diría, tal vez no sea. Necesitamos una reacción del Estado más enérgica y efectivamente hay que darle seguridad a los jueces y magistrados. No podemos negar esa realidad. Si la tenemos que dar hasta a los niños en las escuelas, ellos que administran justicia, claro que necesitan seguridad. Dentro de un análisis criminológico, técnico, nosotros los estamos victimizando al no darles seguridad. Creo que es un punto necesario en este momento. Pastor, ¿estamos pasando a otros niveles en la violencia que hemos sufrido todos estos años? Evidentemente, las declaraciones del arzobispo de San Salvador de que nos encaminamos a un estado fallido con este tipo de eventos o con este tipo de sucesos que han sucedido o que se han acontecido, sin duda alguna vienen a demostrar que El Salvador está fracasando en materia de seguridad, en materia de la convivencia social. Y es que realmente los estudiosos dicen que el estado fallido tiene como 4 grandes características. La primera, cuando el territorio nacional ya no lo controla el gobierno, cuando hay una pérdida del territorio nacional. La segunda, cuando el gobierno no puede satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. La tercera, cuando hay una erosión de la autoridad o las instituciones ya no funcionan. Y la cuarta característica, cuando ya no hay una buena convivencia con los otros países que les rodean. Cuando observamos esto, cualquier voz puede levantarse y decir, no hay que alarmar a la gente, no hay que hablar de estado fallido, pero si vamos a la primera característica, voy a dejar el hecho de que haya incapacidad para suministrar servicios básicos a la población, que no tengamos buenas relaciones con otros países o que las instituciones no funcionen. Veamos el primero, la pérdida del control del territorio. Realmente en este país estamos ya perdiendo el territorio. Yo que estoy pastoreando en el punto focal de grandes municipios como son al sur Ilopango, al norte Tonacatepeque, al oriente San Martín, Cojutepeque, al occidente está Soyapango. Cuando uno va a lugares como tan vulnerables, donde prácticamente se puede arriesgar la vida con cambiarse de una colonia a otra o con pasar, esa es pérdida del territorio. Y cuando estamos viendo otra realidad donde la gente viene a la iglesia a despedirse llorando porque en las casas donde han vivido por 20 años, por 25 años, se tienen que ir y hay una inmigración de gente fruto de la inseguridad o porque los han amenazado o le han amenazado a los hijos. Ahora, con este caso viene a evidenciar sin duda alguna que estas personas son notables, son obviamente magistrados, pero aquí hay 10, 12 muertos diarios que nos están diciendo de que debemos de poner mucha atención a el caso de la seguridad en El Salvador. Bueno, vamos al corte y en el próximo corte sí me gustaría hablar también de lo que el gobierno está anunciando, que es la creación de esta policía comunitaria. Vamos al corte, ya volvemos. Antes de ir a la anunciada estrategia de gobierno para combatir la inseguridad en el país, vamos a hablar un poco de lo que es estado fallido, que es lo que yo creo que provocó muchísimas reacciones tras las declaraciones del arzobispo de San Salvador, que señaló en plena semana agostina que El Salvador se encaminaba o estaba a punto de convertirse en un estado fallido. Ha habido reacciones de parte del gobierno, incluso quizá una reacción más fuerte por parte del coordinador general del partido FMLN, Medardo González, que dijo que le parecían declaraciones muy atrevidas por parte del arzobispo, que El Salvador no estaba en una situación de estado fallido. Usted, pastor, mencionó que como que iba para allá, por lo menos se acercaba. Bueno, yo ya dije lo que los expertos dicen con respecto a lo que es un estado fallido, ¿verdad? Y es el fracaso social, económico, político, de seguridad de un estado como tal, que tiene sus características muy peculiares.
El Salvador no puede ser un Estado fallido porque las instituciones están funcionando, porque pues todavía el gobierno está proveyendo lo básico, las necesidades básicas a sus habitantes, pero sí hay ciertas luces que están anunciando que si no le ponemos atención a esto, nos podemos encaminar, sí, a un Estado fallido. Te mencioné el caso del control del territorio. Yo siento que el territorio realmente lo ha perdido el Estado en algunos lugares. Los datos oficiales últimos, tenemos 23,000 efectivos de la Policía Nacional Civil, un promedio de 3.8 policías por cada 1,000 habitantes. Entonces eso no se mira de una manera eficaz en la calle. Ahora estuve en la inauguración de la Policía Comunitaria de la Colonia Costa Rica. Interesante, me parté por ahí por un lado a hablar con uno de los policías que estaba ahí, y las declaraciones de él son un poco frustrantes, donde me dice, no, aquí ya ni sabemos qué estamos haciendo, ¿va? No sabemos para dónde va esta situación. O sea, eso te dice qué es lo que está respirando la población. ¿Es un policía por 300 habitantes? No, es 3.8 policías por cada 1,000 habitantes. Por eso, si dividimos, digamos, aproximadamente 300, uno por 300, pero si sabemos que los policías tienen que dormir y también trabajar 8 horas y no más tiempo, es como un policía por 900 habitantes, lo que más realmente menos, sí, en términos efectivos. ¿Ya? Pero bueno, ¿Estado fallido? Dale, bueno, Rodolfo. Todas las sociedades contemporáneas siempre han aspirado a dos valores superiores, que son libertad e igualdad, y el hombre ha muerto, ha vivido y ha hecho la historia por libertad e igualdad. Pero ambos, libertad e igualdad en términos absolutos, son anárquicos. Una sociedad absolutamente libre es anárquica. Una sociedad completamente igualitaria es anárquica. ¿Por qué es necesario hacer este preámbulo? Porque es la seguridad la principal justificación del Estado. Desde que el modelo republicano surge, el Estado se justifica su existencia precisamente porque le proporciona seguridad a sus ciudadanos, porque le protege, porque le genera un ambiente de convivencia. Y cuando el Estado falta a su seguridad, a la seguridad pública y a la seguridad ciudadana, está faltando a la función fundamental que justifica en la doctrina el Estado, independientemente de las condiciones básicas del ciudadano. Es la seguridad la principal justificación del Estado. Que estamos en un ambiente de inseguridad, la realidad nos lo permite demostrar. Yo analizaba la posición del actual gobierno cuando criticaba la opinión de nuestro arzobispo. Ahora que ellos son gobierno, critican y contrarían la posición del arzobispo. ¿Cómo se revierten las condiciones en la historia? Pero no podemos negar en términos absolutos que estamos ante una ausencia de inseguridad que ha cambiado la vida de toda la sociedad salvadoreña y ha cambiado nuestra vida por completo. Lo vemos en la arquitectura. ¿Qué hay en El Salvador? Ciudades de muros y de razor. ¿Qué hay en El Salvador? Una policía que es incapaz de reaccionar y en donde tiene que ser la misma sociedad la que se proporcione su propia seguridad. Tiene que haber una seguridad privada que sustituya la seguridad pública porque el Estado no la puede dar. Constitucionalmente hay una Policía Nacional Civil que ha sido incapaz de proporcionar esa seguridad y situación que se ha agravado en los últimos 10 años y en donde ha necesitado que la Fuerza Armada intervenga en la seguridad para resolver el problema. Tanto que se criticó la división entre la función de defensa y la función de seguridad pública. Y se llegaron a acuerdos de paz hasta para exigir esa gran separación. Y cuando se hace de gobierno, involucramos completamente de lleno. Y ocurrió lo que al principio nosotros decíamos. Es que la intervención de la Fuerza Armada es excepcional, como dice la Constitución,
para atender los programas de seguridad pública. Y esa excepcionalidad duró los 5 años de gobierno del presidente Funes. Eso es inconstitucional y lo seguimos. Que se justifica, pero entonces son ciertas valoraciones que estamos pasando sobre la verdadera justificación constitucional, pero que nos demuestran que la institucionalidad del Estado no está funcionando. Hemos deteriorado grandemente la institucionalidad de la PNC. Ya vemos policías involucrados en delitos, policías involucrados en crimen organizado, y me preocupa un tanto más todavía que ya estamos llegando al extremo de algo que no habíamos visto, que es debilitar la institucionalidad de la Fuerza Armada. Cuando habíamos visto robo de armas, trasiego de municiones y venta eso nunca se había. ¿Será que esto se está sabiendo ahora? Porque yo sí creería que eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que tenemos de alguna forma una sociedad diferente, más en busca de la transparencia y dispuesta, digamos, a abrir las ventanas y las puertas, ¿no? Pero nos está reflejando una realidad que cada vez la estamos viendo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Nos refleja una realidad que cada vez la vemos más clara. Y nos refleja otra conclusión mucho más importante también, que las soluciones o las políticas públicas destinadas en los últimos gobiernos han sido incapaces para atender el problema y como la sociedad salvadoreña lo necesita y lo pide en este momento. Ok, tengo que darle la palabra al doctor, pero si es breve. Muy brevemente, solamente que no quiero dejar la impresión de que yo estoy como fatalista y desesperanzado, porque quiero pensar que este gobierno, que está dirigido por excomandantes guerrilleros que fueron capaces de manejar guerrillas urbanas y planificar y ejecutar una ofensiva en 1989 que puso en jaque al gobierno, este gobierno que tiene con un problema que tiene que lidiar de muchos años, de los 20 años de Arena, de 5 años después, porque esto no es de ahora, este es un problema estructural y multicausal. Yo sigo pensando que debe haber una labor de inteligencia y que este gobierno tiene, que dar evidencias o muestras claras de que sí puede resolver este problema. Vamos a hablar del próximo bloque de esa cosa exactamente. Doctor Beltrán Galindo, ¿usted qué opina? Bueno, el tema del Estado fallido, yo creo que tenemos que entender que el Estado, como todo el territorio, hablando por uno de los elementos del Estado, pues no, porque hay elementos del territorio donde el Estado hace valer su autoridad, se le respeta, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que entender que hay territorios en el Estado que su autoridad no vale. Es decir, allí la pandilla decide qué horas se circula, qué horas no se circula, quiénes circulan y quiénes no circulan. La pandilla cobra los impuestos mejor que el ministro Cáceres, ¿verdad? Es bastante más eficiente para cobrar los impuestos y no necesita un congreso para andarlo discutiendo. Entonces, hay una estructura de autoridad en esos territorios. Y en esos territorios realmente no hay Estado. Esa es la gran verdad. Creo que es lo que ha dicho el pastor y es lo que ha dicho mi tocayo. Es decir, hay zonas del territorio que son huecos en la soberanía del Salvador. Entonces el asunto es, bueno, está bien, pues esos son huecos. ¿Cómo se recupera? Yo esperé que, justamente porque eran comandantes, porque estamos hablando de que el presidente de la República fue el comandante en jefe de las FPL. Sí, la FPL fue la organización más grande del FMLN. Fueron los que dirigieron la toma de San Salvador en la ofensiva esa del 89. Entonces dijeron, bueno, sí, sabe las calles, sabe cómo se hace, cómo se planifica la inteligencia. ¿Cómo es eso que nos salen con la policía comunitaria? Que me imagino que nos iban a preguntar. El tema que vamos a ver en el próximo bloque. No te preocupes, pero el tema de la policía comunitaria es que la policía comunitaria o es un eufemismo para encubrir una operación de intervención en el territorio, lo cual si es así, pues yo les diría que bueno, pero si es la policía comunitaria de la colonia de Costa Rica, ahí andamos mal. ¿Por qué? Porque a esos policías los van a matar.
¿Cómo se te ocurre que vas a poner policía comunitaria que vas a andar caminando en la calle, saludando a la señora de la tienda, diciéndole hola al panadero, para que resulte que en cuanto llegue a la esquina los pandilleros le digan, bueno, ¿y vos qué haces aquí? ¿Dónde estás? Andate o me pagás para seguir caminando en las calles. Entonces, eso es simplemente una locura. O sea, hablar de policía comunitaria en esa zona. Porque es que la policía comunitaria puede funcionar en la medida que tú has intervenido el territorio y has desalojado a la pandilla. Ahí puedes empezar a crear la red. Una red de seguridad ciudadana, de seguridad pública, policía que comparte con los vecinos, que los apoya, que sirve como de retaguardia para que no regresen las pandillas. Pero si simplemente vienes y los vas a poner en los lugares complicados, estos pobres muchachos no van a tener que hacer, de verdad. Mira, cuando se habló de esto de la policía comunitaria es viejo. Los asesores españoles propusieron un modelo de policía comunitaria. Se intentó hacer. ¿Por qué no se implantó? Porque resulta que se buscaban policías del vecindario con familia en el vecindario para que tuvieran vinculación y los conocieran. Pero en las zonas de pandilla, las pandillas sabían quiénes eran sus mujeres, sus hijos, primos, sus hermanos. ¿Qué hubo que hacer? Mandarlos del otro lado del país para que no los conocieran. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, espero, como digo, que sea un eufemismo y no estemos hablando de policía comunitaria. Vamos en el sentido técnico. A hablar en el próximo bloque más sobre este tema. Yo hoy día conversé con el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, y me decía, es que nos vamos a entrar exactamente igual a todas las zonas del país. Cada zona será examinada y cada zona va a tener una característica diferente, pero el concepto de policía comunitaria, vamos a ver en el próximo bloque qué tal les parece, qué tan malo o tan bueno puede ser para la situación del país. Ya volvemos. Lo que hemos escuchado al actual gobierno en relación a sus planes, algunos que creo que son lógicamente buenos. Se ha hablado de una reingeniería de la Policía Nacional Civil. Se ha hablado de volver de darle más ímpetu a algunas cosas que están pendientes en centros penales, como es la salida de algunos reos que pueden estar en fase de confianza y andar con brazalete. Ese proyecto se da, la creación de nuevos centros penales, etcétera. Pero está también la policía comunitaria, un concepto que entendería yo que parte de la base de una organización social respaldada por una policía al servicio de esa organización social, o no necesariamente así. Pues es que, vamos a ver. Ese es el concepto, Nacho. Ese es el concepto. Ese es el concepto, y está perfecto. En las zonas donde no hay pandilla y la policía es buena, es porque ha logrado ese efecto. Yo conozco lugares donde la policía tiene una relación con la comunidad extraordinaria, y se avisan y se llaman, y la policía hace una labor preventiva, disuasiva, extraordinaria. Esa es policía comunitaria, la gente vive allí, la policía vive, se conoce. Eso está bien. El problema es, lo estás viendo todo en el marco de un plan que no nos quieren decir cuál es, porque por estrategia no lo hacen, ojalá. Ok, pero tú lo que dices, eso no puede ser el plan para realmente combatir el gran problema de seguridad del país. Esa es una parte. Si es para las pandillas, andamos mal. Ok, sí, que el que quiera. Bueno, una opinión es que la policía comunitaria, como instrumento de reacción frente al delito, solo es instrumento de un modelo de seguridad pública que se llama seguridad comunitaria, que involucra a la sociedad, que involucra a diferentes actores, pero no puedo utilizar una política pública de policía comunitaria de manera aislada sin diseñar el modelo de seguridad comunitaria. Eso lo desconocemos todos. Nadie sabe ni conoce cuál será el modelo de seguridad pública, ni siquiera el modelo de seguridad comunitaria. Y estoy casi seguro que no lo han hecho, porque para diseñar un modelo de seguridad comunitaria implica una organización social previa y una involucrar a todos los sectores de la sociedad, que eso no lo hemos visto, ya lo conociéramos, no existe. No es cierto que hay un modelo de seguridad comunitaria diseñado previo. Entonces, si eso es así, los resultados de una policía comunitaria serán muy limitados
y hasta riesgosos, como dice el doctor Bertrán Galindo, en cuanto a que no van a obtener los resultados esperados y van a poner en riesgo a los elementos de la policía que participen en lo mismo. Sí, no, es lamentable que no tengamos aquí la voz de alguien de ellos, pero sí, que esté como para defenderse, y yo no quiero hacer ese papel, pero sí estoy participando en una comisión que es una comisión gestora, facilitadora y testiga de un gran acuerdo de nación que va a analizar las causas del problema y va a arribar a soluciones o a conclusiones que se van a convertir en políticas de Estado y que se cumplan independientemente del gobierno de turno que esté en el poder. Ese gobierno tiene claro que su política de seguridad o su política nacional de justicia y seguridad pública y convivencia social tiene 5 ejes: la represión, la prevención, la rehabilitación, la atención a las víctimas y la revisión constante de la reforma legal institucional. Con respecto a la policía comunitaria, como la acaba de describir el doctor Garay, efectivamente eso es lo que pasó ahí. Ahí hay directivas que incluyen la iglesia evangélica, la iglesia católica, los ADESCO y todo lo demás, y hay gente que ya está organizada, que está trabajando junto con la policía, pero que no se le puede dar el mismo tratamiento en todos lados, porque hay algunos lugares que efectivamente no funciona la policía comunitaria. Van a La Campanera, al proyecto Santa Teresa, a Popotlán, a Majucla, allá a San Felipe, a La Novena, ahí una policía comunitaria, o sea, el policía no puede andar tranquilamente, lo sacan. Para eso tiene que haber una intervención primero de carácter punitiva y represiva, y luego limpiar la zona y todo lo demás, y poder dejar después la policía comunitaria. Porque hay que decir que realmente nosotros tendemos a hacer análisis un poco así con la mente salvadoreña que tenemos. Somos cortoplacistas, inmediatistas, improvisadores, pero este gobierno yo creo que sí está trabajando en la parte de la inteligencia, y hay que darle un poco la ventaja de la duda. Fíjense ustedes que de los 262 municipios no son iguales en cuanto al tema de seguridad. Por ejemplo, 79 municipios al mes de junio de este año tenían 0 homicidios, 79 municipios. Luego 43 municipios solo habían reportado 1 homicidio. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no se puede como de una manera generalizada tocar el tema de seguridad. Ahora, yo sí estoy expectante, yo sí estoy esperando contra toda esperanza de que los planes pues efectivamente den resultados. Y pongo nuevamente el análisis, o sea, una guerrilla, un gobierno dirigido por excomandantes guerrilleros de la FPL, imagínense ustedes la guerrilla urbana, lo que significó el vicepresidente, que se opusieron al ejército, que dicen que recibía ayuda de $1 millón diarios de Ronald Reagan, y que lograron llegar a los acuerdos de paz, pues solamente son 60,000 pandilleros activos. Entonces se puede arreglar. Yo creo que todo está en que le quitemos el agua al pez, y estos peces ya no van a poder funcionar. A ver, pastor, ¿se puede comparar una cosa con la otra? ¿Puede creerse que una persona que comandó un ejército guerrillero puede ser una persona que combata bien a delincuentes, a la inseguridad de un país? Pues a mí me parece que si tuvieron toda la capacidad estratégica para poder desde la montaña o desde la clandestinidad hacer todo un plan operativo que pusiera en jaque, y ahora teniendo todos los instrumentos del Estado a favor de ellos, pues lo que menos esperaría yo es que hayan realmente resultados concretos. Pero lo otro es una guerra. ¿Puede esto ser una guerra? O sea, creería, ya es una guerra. Pero creería usted, porque yo también puedo creer que realmente todos los elementos que fueron parte del FMLN y que hicieron una guerra, no, pero guerra a matarse, no guerra a meter preso. Guerra era guerra a matarse. Pueden realmente, y me imagino que sí, pero aquí pudieran terminar con todas las pandillas, pero muertos. No, es que no se trata de matar a 60,000 pandilleros. ¿Va? Si matamos a 60,000 pandilleros, la familia y el recluta que tienen y su esposa o su compañera o su jaina, como le llaman, si hay casi 450,000 miembros de las pandillas, digamos, vinculados directa o indirectamente. Bueno, por la misma muerte de la guerra tenemos una sociedad dividida. Exacto. Entonces, o sea, la muerte de la guerra crearon en El Salvador una sociedad dividida. Ya vemos los que son, hay quienes son de un lado y son de otro radicalmente. Yo creo que no se trata de guerra. Yo creo que, y con eso termino, pero no se trata de como de verlo aquel que hay que eliminar a ese enemigo, sino que hay que cerrarle todos los espacios de movilidad que él tenga.
y la policía comunitaria va por esa línea, creo yo. Se trata de que toda la sociedad salvadoreña nos involucremos y seamos parte de la solución de este problema, que vuelvo a repetir, este problema no es de Sánchez Serén, este problema es viejo en el país, es de los 20 años de Arena, de los 5 años antes que estuvo Funes. Es un problema que no podemos venir a decir que lo solucione en 61 días que tienen el gobierno, cuando han pasado 20 años ya que no se ha resuelto. O sea, tampoco deberíamos de ser nosotros demasiado exigentes, porque cuando hemos tenido la oportunidad quizás no lo hemos hecho. Entonces a mí me parece que quitémosle el agua al pez y ese pez va a tratar de calmarse, y yo creo que por ahí va la idea del plan de seguridad con estos 5 ejes que he mencionado. Chico. Bueno, yo creo que si ese plan existe y lo están haciendo, y lo que hay es una estrategia de cómo lo van a ir divulgando a partir de no dar la impresión de que es un plan represivo, y lo están haciendo por eso, si ellos creen que les va bien, yo no. Sí, porque en el tema de seguridad, Nacho, es como el tema de los fantasmas. ¿No hay una experiencia ganada en todos estos años en ¿cómo relación no? Y al combate a la parte del delincuencia? problema es que no se está retomando la experiencia llamada. Por ejemplo, el tal famoso plan mano dura, que mucha gente se rasga las vestiduras y dice que fue un fracaso. Yo te voy a decir una cosa, en las campaneras, cuando estaba el plan mano dura, la gente colaboró con la policía y apoyaba a la policía mientras la policía estuvo. Lo que la gente no se acuerda es que la sala declaró inconstitucional la ley antimaras, y eso obligó a que la policía saliera de las campaneras y de todos los otros lugares. Y eso significó que las pandillas regresaron y le cobraron la factura a todos los que colaboraron con la policía. Pero es más, gran parte del crecimiento de los homicidios viene que cuando la policía sale, los territorios quedan sin frontera y las pandillas empiezan a repelear la frontera. Entonces, esas son las cosas que no se hablan, no se dicen. Pero el punto, por eso es importante que estemos hablando, como Rodolfo dice, de un modelo. Tenemos que hablar de un modelo. Ahora, si el gobierno ahora, por cuestiones comunicacionales, me habla solo de policía comunitaria, yo como ciudadano y que conozco un poco el tema, tengo derecho a decir, aquí algo falta. O sea, yo esperaría del discurso un poco más consistente. Ahora, si lo que el gobierno me dice es, voy a hacer la policía comunitaria en los lugares que, como dice el pastor, hay 0 homicidios, solo hay 1 por el año, y voy a consolidar los territorios que controlo, hombre, yo le diré al gobierno, feliz. Muy bien. Ahora cuénteme qué va a hacer en los que no controla, pues. Pero vaya, yo entendería el tema. Pero tú no has visto que el gobierno ha hecho un planteamiento dividido así. Lo interpretamos, y hoy que tenemos la suerte de tener al pastor que ha tenido acceso a más información, pues hombre, comprendemos el asunto. Pero el ciudadano no está viendo eso, solo está viendo la policía comunitaria. Rodolfo. Primero, creo que no es conveniente en este momento negarle a la sociedad salvadoreña cuál es el plan del gobierno para atender la seguridad. La sociedad salvadoreña necesita saber qué va a hacer su gobierno para atender la seguridad. Desde el ciudadano más sencillo, el mundo académico, todos se preguntan, bueno, ¿y qué se va a hacer? ¿Por qué ese temor de decirle a la sociedad cuál es ese plan de seguridad? ¿Por qué no? Perdón. ¿Ha habido antes un plan de seguridad? Sí, han habido. ¿Han habido planes de seguridad? Bueno, aparte del mano dura y super mano dura. No, yo te recuerdo que en la época del presidente me quedo Flores, en el aire en eso. No, en el presidente Flores hubo un plan con los 5 ejes y se implementaron los 5 ejes. Rodolfo también colaboró en todo eso. Y te recuerdo que en esa época los homicidios bajaron de 9 a 4. Y en esa época también se desaparecieron los secuestros y se desaparecieron las bandas de asaltabancos. O sea, han habido planes con resultados. Ahora, que en la lógica salvadoreña cambie un gobierno y cambia la política, esa es otra cosa. Ok, Rodolfo. Pero para la ejecución, claro, debe haber un diseño que nos permite poder conocerlo para poder opinar con mayor certeza sobre él y hacer un análisis profesional que nos permite evaluar qué beneficios le puede producir a la sociedad salvadoreña. Pero preocupante es que no haya una investigación criminológica
un diagnóstico criminológico, que es algo que nunca se ha hecho aquí. ¿Cómo vamos a diseñar planes, políticas criminales, políticas públicas de atención al delito, si no hemos identificado con exactitud cuáles son las causas que generan eso? Es que policía comunitaria, esas políticas públicas ya las ha vivido la sociedad en los últimos 20 años y los resultados los seguimos viendo. Eso nos va a atender problemas de momento. Necesitamos soluciones efectivas a corto, mediano y largo plazo. Y entonces eso, ¿qué se requiere profesionalmente para obtener ese resultado? Primero, que haya un diagnóstico criminológico, una investigación criminológica. ¿Qué me va a decir? ¿Cuáles son las causas generadoras del delito más importantes que yo debo considerar? ¿Qué factores criminológicos debo atacar para que mi plan sea funcional? Si yo como gobierno me pongo a diseñar políticas públicas sin considerar un diagnóstico, estoy fracasado. Y para decirlo de manera sencilla, es como que si un médico esté dando medicinas sin hacer el diagnóstico de su paciente. Estoy prediciendo. Entonces, necesitamos un diagnóstico criminológico funcional para poder definir un plan de seguridad ciudadana. Bueno, tenemos invitado a las autoridades de seguridad para hablar exactamente sobre este tema y conocer un poco más cómo están los planes de seguridad en el país. Ya pronto tendremos al ministro en este set. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, señor Castillo. Vamos a comenzar a través de Facebook. Dice Yanni Ibáñez: si van a proteger a los fiscales, ¿qué piensan en la protección de los ciudadanos, mujeres, niñas, adolescentes? ¿Quién nos protege y nuestros derechos? Pregunta Luis Alonso Ortiz. La cosa es sencilla. Cuando los intereses de los grandes se vieron amenazados, hubo hasta guerras. Cuando los pobres aportamos los muertos y somos los afectados, no hay problema, plantea. Dice Rafael Vélez: ¿qué propuesta harían al gobierno actual para erradicar la equidad y la exclusión en el país? Son lo que nos ha llevado a vivir como estamos. Gracias, dice Rafael Vélez. Alex Flores dice: Pastor Rivas, ¿no tiene miedo que le pase lo del Padre Toño? Pregunta en específico Alex Flores. David Trinidad: ya no podemos hablar de un sistema de seguridad pública, sino que inseguridad, ya que el pueblo es quien sufre, dice, o es el pueblo quien sufre, plantea. Rafael Mengíbar dice: la criminalidad sigue dando fuertes avisos de lo que nos espera y los planes de seguridad siguen siendo medidas improvisadas. José Villacorta dice: una buena propuesta sería incluir a la Fuerza Armada en tareas de seguridad, pero de lleno. Luis Castillo dice: esperamos actuar hasta que las pandillas toquen los estratos medios hacia arriba. Fidel Medrano dice: interesante analizar por qué ante el fracaso en seguridad y defensa en el gobierno anterior y el nuevo gobierno mantiene el mismo ministro, plantea Fidel Medrano. Carlos dice: otra hipótesis es que al verse perdidos, los policías van a negociar con los mareros para gobernar territorios libres, plantea Carlos. Ricardo Cardona dice: la falta de seguridad ciudadana requiere visión patriótica, tratamiento integral y medidas concretas. En síntesis, inteligencia y presupuesto. Lamentablemente, nos perdemos con palabras y conceptos de moda como el de Estado fallido. Nicaragua tiene control inteligente de la población. Costa Rica tiene otro sistema de intervención. Ambos modelos distintos, pero exitosos, plantea Carlos Cardona. Vamos al estudio a ver las opiniones. A ver, yo siempre he creído, lo que dijo el amigo televidente, de que no se pone todo el esfuerzo porque al final, digamos, los que están muriendo son pobres. Si en este país mañana murieran, ojalá no ocurra, no lo estoy esperando, pero gente prominente de este país, seguramente al día después sí tendríamos todo un cambio total y todo un ejército, digamos, defendiendo la seguridad del país. Eso es una gran verdad. Yo me quiero referir a dos cosas que fueron así como las que me tocaron. Una fue con nombre y apellido, que va a ser lo segundo que voy a abordar. Lo primero es lo que decía Rafael Vélez. Definitivamente, si fuera a los poderosos de este país, bueno, se nombró hasta un fiscal
querellante en tiempos de los secuestros y se metió plata y se financió la policía y se hizo un grupo especializado. Pero ahora, como son la gente de allá del cordón de pobreza, los que están poniendo los muertos, los que tienen que salir con sus pocas pertenencias porque ya no pueden vivir ahí, definitivamente ahí no le estamos poniendo mucha atención. A mí me dio un poco de tristeza hoy cuando vi el montón de carros y el montón de gente bien elegante y mucha gente armada, y yo dije, estos quizás nunca han visto la situación real del problema allá, o sea, metidos en el lugar donde resuenan las balas y donde la gente es amenazada. Pero si las extorsiones fueran al gran capital, a la banca, te aseguro que aquí definitivamente haría algo. Ahora, hay un hueco profundo y una gran brecha donde los pobres cada vez son más pobres en El Salvador y los ricos cada vez son más ricos, y eso se mira hasta en los planes de seguridad. Estoy de acuerdo en que la exclusión social, la desigualdad, la marginalidad están contribuyendo a generar violencia también, porque la falta de oportunidades hace pensar de que si yo no puedo desarrollarme en este país, o sea, me tengo que cambiar de país. O sea, la gran solución es emigrar. Y con respecto a lo que decía Alex, que si no tengo miedo que me pase lo que le pasó al padre Toño, el caso del padre Toño es muy particular, quizás habría que tener todo un análisis muy particular al respecto. A mí me parece que es un hombre que ha hecho una obra social muy importante en El Salvador, un español que se nacionaliza en El Salvador, que viene a entregar su pastorado y que tiene contactos con las pandillas como lo han tenido otros religiosos, hasta el mismo nuncio apostólico anterior, el obispo Colindres, y los sacerdotes de las parroquias en lugares conflictivos tienen ese contacto con las pandillas. Igual los pastores, este servidor también ha tenido contactos con las pandillas, porque nuestra labor de prevención y reinserción nos tiene que llevar a estar en contacto con esta gente. Ahora, que si tengo miedo, pues, o sea, yo creo que el miedo, ¿cómo te diría?, paraliza a las personas, y nunca ha sido una de las características que me han conducido en la vida. Al contrario, creo que la misión pastoral provocada por un llamado, fruto del Espíritu de Dios que hay en mí, eso me lleva a poder ser un aporte y no tener miedo. Chico. Yo quisiera hacer una aclaración en relación a lo que dijo el pastor, porque me tocó vivirlo, y quisiera aclarar el tema del apoyo del que se atacan los delitos solo de los ricos, y que los ricos dan dinero para resolver los problemas de sus delitos. Yo creo que eso no es del todo correcto, y creo que amerita una aclaración. Cuando los delitos que estaban atentando al país, los que tenían en crisis al país, tenían que ver con los robabancos, tenían que ver con los secuestros, tenían que ver con los robafurgones, se creó ese comité que se le llamaba el patronato, donde había aportación privada a través de un mecanismo que se diseñó legalmente para ello, para poder tener la mejor policía, la mejor calidad y los mejores sueldos para que esta gente hicieran investigación. Y se logró todo lo que se logró. Ese cuerpo continuó trabajando hasta el gobierno del presidente Funes. Cuando el presidente llegó, la gente del gabinete de seguridad llegó con una visión ideológica, donde no querían tener ninguna relación con el sector privado. Todos los que apoyaban la Fundación de Bienestar Policial, que servía para construirle casas a las viudas de los policías muertos, atender las necesidades psicológicas de las familias de los policías fallecidos, a los policías que quedaban inválidos, todo ese tipo de cuestiones, el gobierno del presidente Funes lo sacó así como que eran delincuentes los que estaban apoyando a la fundación. Y a la gente del patronato que respaldaba la DICO o la DECO, no me acuerdo cómo se llamaba, las apartaron y les dijeron que no querían saber nada de los apoyos privados a la policía. Okay. El director de la entidad, como venía del ejército, lo mandaron de jefe policial a San Martín. Entonces yo creo que no nos confundamos. Había voluntad de la empresa privada para apoyar toda la batalla de las extorsiones y no se usó. Yo no discuto eso, Chico, ya, es decir, es un puede tema tener toda la razón, pero sí la preeminencia es importante. Claro. O sea, si mañana desalojan todo un edificio de una zona pobre, no pasa nada. Pero si eso mismo ocurriera en un edificio del Escalón, te aseguro que mañana
habría medidas extraordinarias Yo tengo y cambiaría todo el sistema de seguridad Tengo del país. mis dudas de eso en este Yo creo gobierno. que sí, Puede fíjate. ser que otro gobierno sí. No, este gobierno no lo sé, porque mira, vaya, han matado policías. Una policía normalmente, cuando se matan policías, actúa con toda la fuerza del gremio para reponer y poner justicia a los que matan policías. Pero mira, yo no he visto esa actitud, espérame. Matan a jueces ahora, matan a magistrados ahora, son figuras prominentes. Y yo no he visto, Rodolfo ya lo dijo, la reacción es tímida. Habría que ver. Pero aquí no hubo paz hasta que la guerrilla entró a San Salvador. Mientras se mataban en el resto del país. Y prueba de esto no es que problema. una de las causas de la inseguridad a nivel nacional es precisamente el tipo de sistema excluyente que nosotros hemos tenido. Y yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que si las extorsiones y todo lo que viven en los cordones de pobreza afectara a estos sectores poderosos del país, afectar a todo el país, para no ser, digamos... Es que, pastor, las extorsiones afectan a los sectores poderosos. Las empresas más grandes tienen que ver con servicios de llevar bienes a todas esas colonias. Pagan unas cantidades de extorsiones importantes. Lo que pasa es que no se ha creado la química entre el sector público y el sector privado para combatir un delito que también toca a los grandes. Es posible que a todos interesa. Vamos rápidamente. Voy a tratar de concluir y resumir. Creo que debemos de dejar atrás soluciones políticas, de opinión política y de imagen política, y sustituirlas por soluciones técnicas y profesionales. Estoy de acuerdo. Y aquí debemos tomar en cuenta algo. Hablamos de efecto frente al delito y de causa generadora frente al delito. Y mucho se pierde el tiempo diciendo que las condiciones de pobreza son las generadoras del delito y que transformando esa realidad no vamos a tener delito. Ese es un pensamiento criminológico paleolítico, diría yo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, antes del welfare state con Roosevelt, en las condiciones en que vivía la población, superó las necesidades básicas de toda la población junto con Europa, y el fenómeno delincuencial no bajó. La delincuencia se incrementó tanto en los Estados Unidos como en Europa. Los norteamericanos mantienen la pena de muerte, los europeos también. Entonces los positivistas se vinieron al suelo. No es cierto que las condiciones sociales son los principales generadores de delito. Yo creo que voy a tener que hacer un programa especial de 2 horas a lo menos para analizar esto de la violencia. Y los voy a invitar, digamos, ¿cierto?, posteriormente. Voy a ir rápidamente con Francisco Bonilla, hay un par de tweets importantes que conozcamos. Sí, en efecto, hay 2 opiniones, una del alcalde de San Miguel, Will Salgado, que dice, Nacho, se necesitan las defensas civiles. Hace cuestión de segundos, acaba también de secundar la idea de un tuitero, Cristian Flores, que pone fotos de las autodefensas de Michoacán, y dice, Nacho, esta es la solución, no hay otra, ni la fe te salva, plantea, y aparecen las autodefensas como ejemplo, las autodefensas de Michoacán. También hay una opinión del diputado de Sigifredo Ochoa Pérez, que dice, presentaré iniciativa para convocar reserva de la Fuerza Armada y disponer así de un mayor número de elementos de seguridad, plantea el diputado. Vamos al estudio porque el tiempo se nos agota. Gracias, Francisco. Creo que en México no dio un resultado para nada. Yo solo quisiera señalar el tema que aún en Nicaragua el tema se está poniendo difícil. Estos atentados contra las caravanas sandinistas ahora resulta que fueron gente de los carteles de los Zetas. Sí, pero Nicaragua sigue siendo lejos el país, junto con Costa Rica, bueno, pero ya más seguro. Ya vamos para dónde va, ¿verdad? Oh, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche, doctor Beltrán Galindo. Un gusto, Nacho. Pastor, muchísimas gracias. Encantado, muy contento de estar placer, con 2 honorables cerebros de este país. Doctor. Muchas gracias también. Nos agrada atender a la sociedad. Gracias, Rodolfo. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Buenas noches.